Hola mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga en una cápsula bíblica más, compartiendo la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Espero que sean de mucha bendición, que usted siga creciendo espiritualmente y que también pueda ser un instrumento de Dios para compartir su palabra con otras personas. Mi anhelo, mi deseo es que estas cápsulas puedan ser escuchadas y vistas pues por muchas personas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero yo estoy haciendo mi parte. ¿Qué parte estás haciendo tú? ¿La estás compartiendo con otras personas? ¿Estás animando a otras personas a escucharlas? Es importante que todos podamos aportar también, como se dice, nuestro granito de arena para que la palabra de Dios siga llegando a muchas vidas. Hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 al 47. Juan 5, 39 al 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula Estudiar las Escrituras. Las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. En su obra, El conocimiento del Dios Santo, J.I. Packer habla de 4 creyentes famosos a quienes llamaba castores de la Biblia. Castores con C, no pastores, castores de la Biblia. No todos eran eruditos entrenados, pero sí se esforzaban por conocer a Dios, desmenuzando la Escritura, así como un castor roe un árbol. Señaló que conocer a Dios mediante el estudio bíblico no es solo para eruditos. Un simple lector de la Biblia y oyente de sermones, lleno del Espíritu Santo, desarrollará una relación más profunda con su Dios y Salvador que un erudito más instruido que está contento con ser teológicamente correcto. Lamentablemente, no todos los que estudian la Biblia lo hacen con humildad, y para conocer mejor al Señor y ser como Él, en la época de Jesús había quienes leían las Escrituras del Antiguo Testamento, pero pasaban por alto a aquel de quien ellas hablaban. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quedas a veces perplejo al leer la Biblia? ¿O has dejado por completo de estudiarla? Los castores de la Biblia son más que lectores. En oración la desmenuzan para que abra sus ojos y corazón a fin de ver y amar a quien ellas revelan, a Jesús. Preguntas: ¿qué pasajes del Antiguo Testamento reconoces que dan testimonio de Jesús? ¿Qué hábitos necesitas desarrollar para ser un mejor estudiante de la Biblia? Estudiar las Escrituras. Un creyente verdadero, alguien que se proclame creyente, cristiano, debe ser una persona que estudia las Escrituras. No solamente una persona que lee la Biblia, porque la Biblia la lee mucha gente. Millones y miles de millones de personas en el mundo leen la Biblia, pero ¿cuántos estudian la Biblia? Y ese estudiar implica pasar tiempo en la Escritura, investigar la Escritura, tomarse el tiempo de buscar ayuda. Si no tienes las capacidades o el conocimiento para estudiar la Biblia tú solo, pues busca la ayuda. Hay muchísimos cursos en línea para estudiar la Biblia.
Las iglesias proveemos tiempos de estudio bíblico, pero es importante que dispongamos nuestro corazón y tengamos la voluntad de estudiar las Escrituras, de juntarnos con otros creyentes maduros, con los que podamos escudriñar las Escrituras, con los que podamos estudiar, con los que podamos aprender, con los que podamos ser edificados. Es necesario que nosotros busquemos ese tiempo y dediquemos ese tiempo a estudiar las Escrituras. Es curioso porque pensamos, muchos de nosotros, que necesitamos ir a un seminario bíblico o a un instituto bíblico para aprender a estudiar la Biblia. Y les digo lo más curioso, yo estudié en un seminario bíblico. Y en ese seminario bíblico quizás el libro que menos se estudiaba era la Biblia. Es decir, teníamos una materia en la que teníamos que leer como 7 o 8 libros, pero no la Biblia. Claro, por supuesto, habían clases de Biblia. Veíamos clases de Juan, de Romanos, clases de Efesios, bueno, sí veíamos clases de Biblia y de teología, pero haciendo un análisis, un equilibrio porcentual entre el tiempo que se dedicaba a estudiar la Biblia o el tiempo que se dedicaba a estudiar otros libros, por supuesto que se dedicaba mucho más tiempo a estudiar otros libros. Y no quiere decir que eso esté mal, es decir, hay autores bíblicos, cristianos muy buenos que enseñan. Pero si estamos en un instituto bíblico, pues debemos enfocarnos en estudiar la Biblia. Si estamos en un seminario bíblico, debemos enfocarnos en estudiar la Biblia. Entonces, por eso los seminarios y los institutos, aunque sirven, ayudan, y por supuesto yo soy egresado de uno, pero no son realmente la necesidad para todos los creyentes. Es decir, cada creyente necesita tener la disposición y la voluntad de acercarse a las Escrituras. Y si hay pasajes que no entiende, buscar ayuda de otras personas que están dispuestas a compartir lo que han aprendido. Pero el conocimiento de la palabra de Dios es esencial para que nosotros podamos crecer espiritualmente. No vamos a poder comprender el obrar de Dios, la voluntad de Dios, nos vamos a frustrar con todo lo que nos pase día tras día porque no conocemos a Dios, no sabemos cuáles son sus planes, cuáles son sus intereses, no sabemos qué es lo que Dios quiere de mí, porque no le conocemos a través de las Escrituras. Necesitamos ir a la Escritura, necesitamos estudiar la Biblia. Es muy bueno leer libros, es muy bueno estar en conferencias, ir a capacitaciones, pero nosotros como cristianos no podemos desconectarnos de la Biblia, porque para nosotros la Biblia es nuestro fundamento, y cuando estamos hablando del fundamento, estamos hablando de lo que realmente es importante para nuestra estabilidad espiritual y nuestro crecimiento espiritual. No podemos reemplazar la Biblia con ninguna red social. Hay personas que hoy en día se alimentan de las redes sociales y entonces escuchan solamente música o sencillamente se dedican a leer frases o hacer algunas lecturas que hay en las redes sociales o que se comparten. Pero la Biblia es lo esencial. Necesitamos leer la Biblia, compartir la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos allí en ella una riqueza incalculable y no debe ser reemplazada ni sustituida por nadie y por nada, y mucho menos diluida. Las Escrituras son la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos ir a la palabra cada vez y disfrutemos de ella. Por supuesto, hay maneras de estudiar la Biblia. Yo te recomiendo que cuando tú estés leyendo un pasaje, trates de leer un poco más que ese pasaje. Si quieres leer un solo versículo, trata de leer unos versículos antes, unos versículos después, para que comprendas como todo lo que está sucediendo allí. Que le hagas preguntas al texto. Toma una libreta de notas y empieza a hacer preguntas. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes participan en esa situación? ¿Cuáles son los personajes que allí hay? ¿Cuál es el tema que se está tratando? ¿Por qué se está tratando ese tema? ¿Dónde estaban esas personas ahí? ¿En qué momento de la historia bíblica? Es decir, hacerle todas las preguntas que más podamos a ese texto, y si encontramos la respuesta, después vamos a analizar toda esa información y nos va a dar una comprensión más exacta del mensaje de Dios en esa porción. Ahora hay muchos otros instrumentos que con los que podemos ayudarnos para estudiar la Biblia. Un diccionario bíblico, algún comentario bíblico, pero la esencia es la palabra.
la esencia de la Escritura y por supuesto el mejor consejo que te puedo dar. Antes de que abras tu Biblia y que vayas a leerla, ora a Dios y pídele que te guíe, porque el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos has permitido tener en nuestras manos esta palabra, tu palabra escrita, para que la disfrutemos, no solamente para que la leamos de vez en cuando, para que la usemos como un amuleto, para que la tengamos exhibida en la sala de nuestra casa, abierta en cualquier salmo. No, la palabra de Dios ha sido dada para que nosotros pasemos tiempo en ella, para que estudiemos la palabra de Dios, para que nos alimentemos de ella constantemente, para que te encontremos a ti a través de la palabra. Te pedimos que nos ayudes cada día a pasar tiempo en ella, a disfrutarla, Señor, y que podamos conocerte cada día más y más y más. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver a Jesús en toda la Escritura, su plan y su propósito eterno. Te alabamos, Padre, en su nombre santo. Amén y amén.